Y en el Centro de Conferencias de la SOFOFA se realizó esta mañana el seminario llamado ¿Qué gana Chile con la reforma laboral? Justamente para conocer esa actividad y cuáles fueron las respuestas que surgieron ante esa pregunta. Le vamos a preguntar a Cintia Rubio, que está en la unidad móvil, para que se contacte con nosotros y nos cuente. Y te vemos. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días, Vero. Efectivamente, pocos minutos atrás acaba de terminar este seminario organizado por la SOFOFA, el mismo que se acaba de concretar solo a horas de que se aprobara en el Senado la idea de legislar la reforma laboral. Hoy día hubo acá tres invitados principales con los que se conversó sobre este proyecto, entre ellos Andrés Velasco, también Carlos Ominami y el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, exministro de Sebastián Piñera, y con él conversamos ahora para saber más sobre su punto de vista y cómo ven ellos esta reforma impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenos días, exministro ahora. Consultarle primero que todo, ¿cómo ve este proyecto? Usted hablaba también de un diagnóstico erróneo desde un inicio. Sí, yo pienso que la base sobre la cual se construyó este proyecto de ley de reforma laboral es equivocada. Es equivocada en cuanto a que en Chile la legislación laboral esté provocando un alza de las remuneraciones que sea menor que lo que es el crecimiento de la productividad, por una parte. Y cuando uno fuerza los salarios por sobre la productividad, entonces produce desempleo. Entonces, creo que la percepción que estaba en el proyecto originalmente era que había efectivamente ahí un problema que resolver. Y por otra parte, hay también un diagnóstico equivocado en el sentido de que el clima laboral en Chile era particularmente malo. Todas las encuestas revelan más bien lo contrario. Entonces, a partir de ese diagnóstico se hace esta propuesta, que es una propuesta de reforma muy fuerte, que va mucho más allá en los cambios que propone de lo que se estila como fórmulas de negociación colectiva en los países desarrollados, los países de la OCDE. Y pienso que eso es, que eso es erróneo. Pienso que eso es erróneo. Yo comparto que el mercado laboral chileno tiene problemas, pero esos problemas tienen más que ver en el sentido de que le abre poco espacio a la participación de jóvenes, de mujeres en el mercado laboral, que funciona todavía, aunque eso ha mejorado harto en los últimos años, con desempleo relativamente alto. Entonces lo que hay que propiciar son reformas que aumenten o que mejoren la capacidad del mercado laboral para crear empleos. Eso es lo que hay que pedirle a una reforma, y no esta reforma que artificialmente trata de subir salarios por sobreproductividad, porque eso no va a resultar. Justamente hace una semana atrás, Herman von Bühlenbrock, el presidente de la SOFOFA, decía que esta era una reforma peor que la reforma tributaria que se había hecho, y además, si bien evitó hablar de desempleo directamente, que lo provocaría, dijo que sí, justamente iba a empeorar la calidad de la economía como la conocemos actualmente. ¿Comparte eso? Y preguntarle si directamente va a aumentar el desempleo una vez que se apruebe la reforma, si es que sale tal como está. A mí me parece que la reforma, a mí, como usted me mencionaba que yo fui ministro, como ministro a mí me tocó impulsar o empujar esta agenda que llamábamos de impulso competitivo. Yo veo en esta reforma una suerte de impulso anticompetitivo. Creo que lo que hace esta reforma es subir artificialmente los costos de las empresas. Eso las va a llevar a buscar maneras de mecanizar sus faenas, o a producir menos, o a desplazarse, digamos, a otros países, en el caso de empresas internacionales, y en definitiva van a crear menos empleo. Y eso, claro, que efectivamente hace aumentar el desempleo. De manera que a mí me parece que el remedio que se está presentando para curar la enfermedad de la desigualdad, lejos de ayudar, es contraproducente. Puede producir más desigualdad, precisamente. Esta reforma llega en un momento político bastante delicado. La misma presidenta ha hablado de un segundo tiempo en su gobierno, de este realismo sin renuncia. ¿Es una medida adecuada, sobre todo porque usted mencionaba al interior del seminario que era un discurso peligroso por parte de la presidenta y que llevaba a exacerbar los ánimos porque buscaba un equilibrio que realmente esta reforma no lo provocaba? Bueno, a mí me parece que lo que es peligroso es hacerle creer a un segmento de la ciudadanía que a través de la huelga se va a mejorar o disminuir la desigualdad en Chile. La desigualdad en Chile es efectivamente alta, pero este no es el instrumento adecuado para resolver ese problema. El instrumento adecuado es mejor educación y más posibilidades de empleo. Y la reforma camina por otro camino. Y al actuar así, lo que yo creo que ocurre es que transforma a la huelga en un instrumento que puede ser violento, que pueden ser huelgas muy prolongadas y que pueden ser muy dañinas. Tanto es así que
El propio senador Letelier, por ejemplo, yo lo he visto plantear, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, lo he visto plantear de que la huelga tiene que hacer daño, que ese es el objetivo de la huelga, que haga daño porque solo así podría ayudar, digamos, podría convencer al empleador para subir los sueldos. A mí me parece que ese es el tipo de planteamiento que, lejos de crear confianza, crea desconfianza, daña las expectativas, paraliza las inversiones y entonces nos sume en este mal clima económico en el cual hemos estado viviendo el último año y medio. Justamente en la discusión parlamentaria, el senador Navarro hablaba de que se estaba haciendo una campaña terrorífica en contra de la reforma laboral. ¿Qué opina usted de esos dichos, justamente también en la misma línea de lo que hablaba el senador Letelier, por ejemplo? Bueno, es lo mismo que se decía respecto a la reforma tributaria. Cuando se planteó la reforma tributaria y varios salimos de inmediato, yo salí el 2 de abril, la reforma tributaria se presentó, digamos, al Congreso a fines de marzo, yo saqué el 2 de abril en una entrevista planteando que me parecía que esa reforma era letal para la inversión. Y que lo que ha ocurrido en los últimos trimestres, hemos tenido la caída más prolongada de la inversión que se recuerda en Chile, y esa caída es la que está afectando ya a los consumidores con menos aumento de sueldos y con menos posibilidades de empleo. Entonces, a mí me parece que acusar campaña del terror es muy fácil, pero yo querría, digamos, ver a los que en su momento defendieron la reforma tributaria y nos acusaron de estar levantando una campaña del terror, reconocer de que efectivamente erraron en ese caso, como seguramente lamentablemente puede ocurrir también en el caso del Senado, en el caso de la reforma laboral, sin perjuicio que yo espero que en el Senado haya espacio para corregir los aspectos más críticos de esta reforma. ¿Tiene que dar pie atrás la presidenta Bachelet en este proyecto que está impulsando el Ejecutivo? Yo no lo plantearía como pie atrás de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta ha hecho una propuesta para su debate, precisamente. Y en ese debate han quedado claro por parte de expertos de todos los sectores muy graves reparos a varias de las cláusulas que contiene el proyecto, y la ciudadanía ha expresado su rechazo al proyecto a través de las encuestas. Entonces creo que, digamos, sería un acto de tosudez no abrirse a que efectivamente el proyecto merece cambios importantes y aplicarlos entonces ahora en la discusión pormenorizada en el Senado. Sí, en su calidad de exministro usted destacaba que era necesaria una reforma en el ámbito laboral. ¿Por qué no se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera esos cambios que usted menciona eran vitales y que no están incluidos en esta reforma laboral de la presidenta Bachelet? Bueno, en el gobierno del presidente Piñera hubo varias iniciativas precisamente destinadas a abrir más espacios a trabajadores en distintos ámbitos o de distinto tipo. Por ejemplo, la agenda de impulso competitivo que me tocó a mí propiciar contenía una normativa para hacer más adaptable la jornada de los trabajadores agrícolas, proyecto de ley que se envió al Congreso y que fue retirado por el gobierno actual. O que está, digamos, parado, no me acuerdo en qué situación está. Contenía también un proyecto parecido a otro sector crucial y que hoy día podría tener, si se hubiera aprobado a tiempo ese proyecto, podría tener, creo yo, mucho mejores perspectivas, que es el turismo, y que es de gran capacidad de crear empleo, precisamente empleo femenino, empleo juvenil, pero que requiere una normativa distinta porque los turistas llegan los días domingos, o quieren salir, digamos, o en fin, se quedan comiendo hasta tarde o carreteando en un bar y se requieren trabajadores que los atiendan. Entonces, hay esa flexibilización laboral de las jornadas laborales. Fue un proyecto que nosotros enviamos al Congreso y ese proyecto sí ha avanzado. Había dos proyectos más, por ejemplo, uno relativo a salas cunas, al financiamiento de las salas cunas, y otro relativo a la capacidad de que los jóvenes estudiantes tengan horarios más flexibles de trabajo. Esos dos proyectos desgraciadamente no avanzaron. Entonces hicimos el esfuerzo en esta materia. Ahora, un gobierno dura 4 años, nosotros no teníamos control de ninguna de las dos cámaras y bueno, y como ha aprendido el gobierno actual, los gobiernos necesitan priorizar, jerarquizar, graduar, sus reformas no pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Muchas gracias. En su calidad de ministro Juan Andrés Fontaine, el exministro Sebastián Piñera, y entonces nos daba sus declaraciones respecto a esta reforma laboral y insistía en que no se puede ser tosudo con el proyecto que ya se está tratando en el Senado, donde claramente viene la etapa más difícil, Vero, donde se van a hablar justamente los temas en particular y veremos si finalmente existen o no las tan anunciadas ya diferencias al interior de la nueva mayoría. Vero. Bien, muchísimas gracias, Cintia, también a Juan Andrés Fontaine por este diálogo contigo. Nos vemos más adelante. Gracias. Chao, chao.